A más de un año de la adhesión de las universidades nacionales a la Ley Micaela, la UNC avanza en perspectiva de género y abordaje de violencias. Esta ley está dirigida a todas las personas que se desempeñan en la administración pública. Plantea la formación obligatoria en temáticas de género y prevención de violencias hacia mujeres e identidades diversas. ¿Qué pasó a lo largo del año pasado? En febrero de 2019, a partir de la iniciativa del rector de la UNC, Dr. Hugo Yuri, quien presidía el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, se promueve la adhesión de todas las universidades públicas del país a la Ley Micaela. En marzo, la UNC adhiere a la ley con la resolución del Honorable Consejo Superior 208/2019, tras ser presentado el proyecto por la Facultad de Psicología. En abril, en el marco del 81º Plenario de Rectores del CIN, se aprueba la adhesión de las universidades nacionales de todo el país a la Ley Micaela. El caso Micaela nos obligó a pensar nuestra práctica universitaria. En el mes de mayo, la UNC realiza el primer taller diagnóstico para la aplicación de la Ley Micaela. En junio, coordinada por el entonces Programa de Género de la Secretaría de Extensión Universitaria, se inicia la planificación de contenidos de la formación en género destinada a docentes y no docentes, en conjunto con la Mesa de Áreas de Género de la UNC. El resultado de ese trabajo define una doble modalidad de cursado, virtual y presencial. Desde agosto a noviembre se trabajó en 2 comisiones sobre los contenidos. En septiembre, el compromiso de la UNC se profundiza. Se jerarquizan las políticas llevadas a cabo por el programa de género, promoviendo la creación de la Unidad Central de Políticas de Género. El trabajo conjunto con el campus virtual hizo posible que los cursos estuvieran en línea a finales de noviembre. En octubre y noviembre se desarrollaron talleres con personal del área de seguridad que trabaja en la UNC. Y es en diciembre que se realiza el primer taller Ley Micaela en la UNC, destinado a funcionarios y funcionarias de nuestra casa de estudios. Este año, y en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID-19, se continuó con la formación virtual. En abril finaliza en la UNC la primera edición del curso virtual de formación en género y violencias de género Ley Micaela. De la misma participaron cerca de 11.000 personas, más de 1.300 docentes y cerca de 600 no docentes alcanzaron la certificación en esa primera etapa virtual. A partir de ese momento se lanza la segunda edición del curso. Desde la UNICEPEG seguimos aportando para lograr que esta propuesta de formación llegue a todas las personas que trabajan en la UNC. Porque garantizar una vida libre de violencias de género entre quienes transitamos y habitamos la UNC es promover la igualdad de oportunidades. De esta manera, la UNC, como institución formadora, reafirma su compromiso en la construcción de una sociedad más igualitaria, inclusiva y equitativa, sin violencias ni discriminación. Por una universidad y una sociedad libres de violencias de género. Muy buenos días a quienes hoy nos acompañan en el segundo encuentro del año del ciclo Ley Micaela en la Universidad Nacional de Córdoba, donde dialogaremos sobre género e interculturalidad. Desde la Unidad Central de Políticas de Género, saludamos a quienes hoy nos acompañan y a toda la comunidad universitaria que se suma a esta transmisión. Como así también le damos la bienvenida a la audiencia que está siguiendo este evento por el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos parece importante recordarles que el Honorable Consejo Superior Universitario adhirió a esta ley nacional en el año 2019. Esta norma lleva el nombre de Micaela García, una joven víctima de femicidio. Su agresor había sido liberado un tiempo antes por una evaluación carente de perspectiva de género que menospreció su peligrosidad. Entre los objetivos de esta ley se establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres e identidades no heteronormativas para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.
Por esta razón, la universidad se ha propuesto fundamentalmente, por un lado, establecer un programa de formación obligatoria para autoridades, personal docente, docentes en formación y no docentes, y además promover la transformación cultural fomentando la igualdad de derechos y la erradicación de las violencias de género en el ámbito universitario. Es en este marco que se inscriben encuentros como los que realizamos con la participación de las doctoras Diana Mafía y Marcela Lagarde y de los Ríos, el doctor Luciano Fabri, las magíster Natalia Gerardi, Gabriela Weller, Mabel Bianco y Corina Rodríguez Enríquez, las licenciadas Verónica González Bonet, Iliana Guerrero, Ruth Arreburs, Carolina Buceta y Sofía Menoyo, el licenciado Santiago Merlo, el médico René de Santis, la abogada y periodista Greta Pena, Esteban Paulón y Carol Singali, especialistas de reconocida trayectoria en este tema y espacios de conversación, como el que hoy llevamos adelante con ustedes para seguir aportando a la construcción de una sociedad más equitativa, igualitaria y justa. Repasábamos las diferentes actividades que se iniciaron a partir de la implementación de la Ley Micaela. A continuación, queremos invitar a la coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género, desde donde se lleva adelante la implementación de la Ley Micaela y se impulsan los programas de consejerías en derechos sexuales y no reproductivos, la Escuela Itinerante de Género, el espacio de masculinidades, se coordina también el espacio para estudiantes por la no violencia de género, y se produce el ciclo radial y televisivo Mujeres que Mueven el Mundo, que actualmente pueden ver y escuchar por los medios de los SRT. Además, Analí es una de las personas responsables de coordinar el plan de acciones y herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en el ámbito universitario. Con ustedes, la licenciada profesora Analía Barrio Nuevo. Buenos días, qué gusto estar acá. Bueno, a mí me toca dar la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y decirles que esta universidad pública, gratuita y laica considera que es imprescindible facilitar estos espacios que son de intercambio y de saberes de experiencia, porque nos permiten construir nuevos conocimientos y eso nos hace muy bien como sociedad y como universidad. Desde el año 2019, como comentaba Mariana, hemos asumido este compromiso de poder implementar la Ley Micaela en nuestra querida universidad, y por eso recordamos que esta formación tiene 3 instancias para las personas que nos están mirando. Hay que realizar el curso virtual que está disponible en nuestro campus. Si se pone en el Google Campus, UNC, curso de género y demás, van a poder acceder, van a llegar a la información. Ese curso virtual está destinado a docentes, no docentes y también funcionarios y funcionarias. A su vez están disponibles otros cursos que se pueden realizar también para estudiantes y para público en general van a encontrar también que hay otro curso. Luego tienen que escuchar alguna de estas conferencias que tratamos de proponer distintos temas que nos parece que son fundamentales y complementarios a esta formación. Y después, por último, se hace un taller. Ese taller lo estamos realizando de manera presencial en distintas facultades, en colegios preuniversitarios, y eso más o menos estamos reuniendo un grupo de hasta de 50 personas para que se pueda generar ahí un espacio de reflexión en torno a cómo podemos incorporar la perspectiva de género en el rol donde cada persona se desempeñe, siempre teniendo en cuenta la especificidad de la disciplina como de las funciones o de las tareas donde cada persona se desenvuelve cotidianamente. Estos talleres los estamos organizando desde la Unidad Central de Políticas de Género, también con cada facultad, y la convocatoria para participar de estos talleres la van a recibir desde su propio lugar de trabajo, es decir, desde su propia facultad les va a llegar un correo invitando
donde ustedes tienen que, para inscribirse, haber realizado este curso virtual y también haber participado de una conferencia. Y el dictado de esos talleres vienen siendo a cargo de duplas pedagógicas de personas que fueron seleccionadas a partir de una convocatoria pública, donde se consideró que el grupo sea lo más heterogéneo y diverso, y donde promovemos también la inclusión laboral de personas transgénero. El equipo de talleristas está conformado, más o menos son 12 profesionales, personas que son idóneas para dar estos talleres, y cuando se termina con esa formación de talleres se le da un certificado donde la persona ahí va a haber cumplimentado con lo que solicita nuestra normativa dentro de la UNC. Bueno, sugerimos encarar esta formación en perspectiva de género pensándola como un proceso continuo, donde no solo es que tenemos la responsabilidad de cumplir la ley, sino, bueno, profundizar en debates, discusiones, a partir de construcción de nuevos conocimientos, de nuevos saberes que nos permitan sobre todo interpelarnos desde el lugar de cada quien, para poder transformar en pequeños actos esta realidad. Es impostergable que comencemos a incorporar indicadores saludables de convivencia social, como son el buen trato, la equidad de género, la igualdad de oportunidades, el respeto hacia todas las personas, rechazando e incomodándonos ante las dinámicas violentas y abusivas que solemos ver cotidianamente. Bueno, nos parece que solo así vamos a poder construir esta conciencia que nos permita ser protagonistas de una universidad libre de violencias, más inclusiva, democrática, igualitaria y equitativa. Y si transformamos hacia el interior, por supuesto que también hacia la sociedad en general. Es un honor y un placer enorme compartir este encuentro con quienes nos acompañan como panelistas el día de hoy. Les queremos agradecer profundamente la predisposición que han tenido para sumarse, y también les agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Así que muchas gracias y buenos días. Gracias, Analía Barrio Nuevo. Antes de presentar a quienes expondrán en el día de hoy, queremos proponerle a la audiencia que a medida que tengan dudas y consultas, las dejen en el chat, donde las compañeras de la Unidad Central de Políticas de Género las irán apuntando para que antes del cierre nos demos unos minutos para responderlas. Nos acompañan hoy Mariela Tulián, Pancarita y María Carolina Llorens. Vamos a comenzar con la presentación que preparó Mariela Tulián, quien hablará sobre noción de género y complementariedad en los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas. Mariela es Casqui Curaca, de la comunidad indígena Tulián, autoridad político-espiritual de la comunidad, y además es docente, escritora, investigadora e historiadora. Bienvenida, Mariela. Gracias. Bueno, Nokani Pomamama Tuyuana, ya me presentaron. Agradezco mucho la oportunidad que me dan de participar en esta capacitación. Estos espacios son indispensables, además de brindar perspectiva de género, también una perspectiva intercultural es indispensable, es necesaria para recuperar el buen vivir de los pueblos. Lo que les voy a compartir son solamente nociones, porque es imposible, creo, derrocar, tirar a tierra en 10 o 15 minutos de diálogo más de 5 siglos de colonización y conquista, pero por lo menos voy a dejar algunas nociones que tienen que ver con nuestra cosmovisión. Había preparado un PowerPoint, no sé si lo pueden ir poniendo. Bien. Bueno, para hablar de género, de la noción de género, primeramente me gustaría establecer los conceptos. A la siguiente, por favor. Me gustaría establecer los conceptos de conocimientos tradicionales y también dejar claro que hablamos desde la idea del territorio como ser vivo. Cuando hablamos de conocimientos tradicionales nos referimos a todos los saberes, a los usos, a las prácticas,
que fueron forjadas en comunidad a través de matrices culturales específicas de cada pueblo indígena, que fueron forjadas a través del paso de los siglos, de muchos siglos. Entonces necesariamente es indispensable tener en cuenta que pertenecen a matrices compartidas, son comunitarias, heredadas de generación en generación, no le pertenecen a una persona o a un grupo actual de personas, sino que son ancestralmente construidas, que tienen que ver con cómo nos relacionamos con todos los elementos del territorio, con todos los elementos de la madre tierra, tienen que ver con esta idea de que somos hijos de la madre tierra, nunca sus dueños, solamente estamos de paso. Entonces esa relación indispensablemente tiene que ser sustentable, tiene que poder albergar la vida, ¿no? Y ahí eso totalmente relacionado con el concepto y la idea de territorio como ser vivo. El territorio es una unidad biológica. Por eso a veces también sacar estos conceptos de otros conceptos más generalistas, holísticos si se quiere, es difícil, ¿no? Es complejo. Pero sí tenemos elementos que nos dan pautas exactas como para poder empezar a hablar del tema. Por favor, la siguiente imagen. Ahí encontramos el Inti Pucá, el sol rojo del pueblo Comechingón. No sé si habían visto en alguna otra ocasión este objeto de poder del pueblo Comechingón, pero para nosotros es ordenador de nuestra cosmovisión. Guarda, encierra, alberga muchísima información. La siguiente imagen, por favor. Como les decía, para nosotros como objeto de poder es arquetipo. El Inti Pucá encierra tanta, pero tanta información que tiene esta categoría de arquetipo, de organizador de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestra cosmovisión. Es un disco solar y como disco solar es objeto de poder, ¿sí? En el Inti Pucá vemos que está constituido por 16 rayos. Esa es la concepción del territorio para nosotros. Los 16 rayos tienen que ver con la idea de cómo compartimos el territorio. Nuestro territorio está constituido por 7 elementos, más el hombre o la mujer. Ahí encontramos los 8 elementos que son absolutamente el todo. Ninguna comunidad puede vivir aislada del territorio, y por eso son 16 los rayos, porque intenta reflejar que solamente 2 comunidades, como el todo todavía mucho más completo, lo tienen completamente todo, lo albergan todo y garantizan la circulación energética en ese territorio. Cada uno de los rayos está compuesto por 3 flamas, por 3 llamas. Si ven el dibujo van a poder identificar fácilmente que cada uno de esos rayos está compuesto por 3 flamas. Esas 3 flamas para nosotros son la complementariedad. Para el pueblo Comechingón o para la nación Tulián, la complementariedad está dada por una especie de trilogía. No solamente encontramos el sexo masculino y el sexo femenino, sino también un tercer género, que es como una complementariedad, una asistencia entre ambos, un camino que conecta ambas expresiones sexuales, ¿sí? Para nosotros, por ejemplo, una familia no lo es hasta que nace un primer hijo, y esto se traduce mucho hacia nuestra forma de comportamiento ancestral, porque en el territorio, por ejemplo, en San Marcos Sierras, había muchos quintos. El quinto es un espacio territorial compartido, que es de todos y de nadie al mismo tiempo. En el quinto se vivía y se convivía durante un año, donde la pareja tenía la posibilidad de convivir sin ser una familia. Una convivencia como una especie de noviazgo ancestral, donde se vivía, se compartía una vivienda, pero
no era obligatorio la continuidad de ese tiempo, ¿sí? Se vivía durante un año y a lo largo de ese tiempo se podía decidir si la pareja iba a continuar o no. Se podía tranquilamente separar y no había ninguna consecuencia negativa para ninguno de las dos personas, ni para el hombre ni para la mujer. Y esto es algo que nos fue quitando la colonización y la conquista, ¿no? En los sitios sagrados y altares ceremoniales siempre encontramos esta complementariedad. Cada sitio, cada altar ceremonial está habitado por 3 espíritus. Un espíritu femenino, un espíritu protector masculino del territorio, y un espíritu que asiste y que brinda como un camino de unión entre los otros 2, femenino y masculino, ¿sí? Esos espíritus están también contenidos en el Inti Pucá. Nosotros en el territorio podemos identificar 16 espíritus protectores principales, 16 espíritus protectores secundarios y 16 espíritus protectores que asisten a los anteriores, pero que cada uno de ellos ocupa un lugar esencial, un lugar irreemplazable en el territorio. Sigamos a la siguiente imagen, por favor. Para nosotros, el buen fluir de todas estas energías representan el buen vivir, ¿sí? Vemos que este quiebre, esta falta en la complementariedad, en la equidad de los géneros, que no son 2 sino 3, representan males, enfermedades, cuestiones que han ido socavando nuestro buen vivir. Hoy en día se habla mucho de buen vivir y se plantea que es posible ese camino, pero entre los requisitos indispensables para volver a transitar el buen vivir es volver a retornar en este equilibrio de complementariedad. Para nosotros el patriarcado, el machismo, es una herencia de la colonización y la conquista. Ancestralmente, antes de la llegada del colonizador, en el territorio había este equilibrio. Hoy en día ese equilibrio está fracturado de tal manera que incluso nuestros hermanos sostienen este patriarcado. Sostenemos que la propiedad privada es una de las enfermedades de este tiempo, producto de este patriarcado. Esto de considerar a la madre tierra como propiedad privada es lo mismo que nos hacen a las mujeres. Considerar que pueden decidir sobre nuestros cuerpos es lo mismo que considerar poder decidir sobre el cuerpo de la madre tierra como un ser vivo. Poder considerar que pueden saquear, despojar nuestros territorios, socavar la soberanía alimentaria de las comunidades, de los pueblos. En todo esto, para nosotros es muy importante, en todo ese equilibrio del territorio, son muy importantes los minerales. El pueblo comechingón es un pueblo que, bueno, ustedes viviendo en Córdoba seguramente han visto y han vivido la importancia de los minerales. Los minerales como el cuarzo, como la wollastonita, como absolutamente todos los minerales que hay en el territorio de la provincia, son el corazón energético de nuestros sitios sagrados y altares ceremoniales. Son el fundamento, el inicio de toda la energía que después va siendo diseminada hacia todos los elementos de la biodiversidad de los territorios. Nos han enseñado, y muchas veces el sistema educativo, muchas veces la ciencia ha sido cómplice o ha sido el objeto a través del cual nos han impuesto que hay seres vivos y hay seres no vivos, hay seres bióticos y seres abióticos, y nos plantean que los minerales son seres abióticos, seres sin vida, y por lo tanto pueden ser manipulados a su antojo, pueden ser saqueados, pueden ser sacados del territorio, y no toman en cuenta, nunca se ha tomado en cuenta cómo se afecta la biodiversidad al extraer el corazón energético de esos ecosistemas, de esos sistemas de vida integrales, donde no puede sacarse lo energético y donde al sacar lo energético arrastran consigo toda la vida que albergan esos sitios. Porque muchas veces con la excusa de utilizar los recursos mineros,
han dañado de manera irreversible ecosistemas completos. En todo esto, la soberanía alimentaria tiene íntima relación con la forma de vida de las comunidades indígenas. El pueblo comechingón es un pueblo recolector, ancestralmente recolector de nuestro monte nativo. Nosotros en el monte nativo encontramos todo el alimento y además toda la medicina que garantiza nuestro buen vivir, ¿sí? De ahí, del concepto de soberanía, surgen conceptos que son garantías constitucionales para nosotros y que son el autogobierno y la libre determinación. El poder entender que estos bienes comunes son recursos mineros, recursos naturales que algunos puedan usar, y que esto es una imposición, es indispensable para recuperar el buen vivir. ¿Sí? Entender que no hay una división entre la población indígena y la población no indígena, no debería haberla, porque con esta división que nos han impuesto del otro y el nosotros, es como si solamente las comunidades indígenas tuviéramos la obligación de proteger los sitios, cuando en realidad esto es soberanía alimentaria para las siguientes generaciones. Necesitamos que se comprenda que el agua es la fuente de toda la vida. Esto en la provincia de Córdoba es algo que está íntimamente relacionado con los males que venimos padeciendo año tras año. El calentamiento global, los incendios, está totalmente relacionado con los desmontes que se han venido realizando, con los loteos ilegales, con obras impresionantes como por ejemplo la autovía de montaña. En todo esto, todo está impregnado de género. ¿Por qué? Porque las mujeres sentimos en nuestro cuerpo el daño que se le está haciendo a la madre tierra. Las mujeres, como siempre, no solo las dadoras de vida, no solamente desde sentir la vida desde nuestras entrañas, sino también desde nuestras manos, desde nuestros pies, el haber sido recolectoras, recolectores desde tiempos inmemoriales de nuestro territorio, del monte nativo, de todo el territorio de la provincia de Córdoba. En este sentido, entender que somos una unidad de vida, que somos parte del territorio, que somos hijos de la madre tierra, que tenemos responsabilidades, y esto está íntimamente relacionado con el poder transitar nuevamente el camino del buen vivir. Si no retornamos al equilibrio desde el interior, desde entender nuestro real compromiso, no podemos esperar que eso venga simplemente, sea dado así como por arte de magia. Por eso, agradezco este espacio que nos dan para plantear estos temas desde justamente los espacios que, como yo siempre digo, son los generadores de conocimiento, son los lugares donde se construye, se legitima y se disemina el conocimiento de una manera mucho más efectiva y llega mucho más allá, ¿sí? Necesitamos que se incorpore la perspectiva intercultural a la perspectiva de género. No es posible la perspectiva de género plena sin una perspectiva intercultural, sin entender que cuando hablamos de género, hablamos de derechos de la madre tierra. Es un sinónimo exacto, perfecto, y es un complemento también. Como les decía, para nosotros el patriarcado y la propiedad privada son una enfermedad de este tiempo, una herencia de la colonización y la conquista. Ancestralmente había equilibrio en la madre tierra, equilibrio con todas estas energías, y está todo ahí en el territorio. Podemos retornar al buen vivir, y no hace falta tanto. Hay quienes dicen que solamente hace falta una generación para cambiar los corazones de la siguiente generación. Una generación de padres e hijos comprometidos, que realmente puedan vivir, puedan sentir, puedan hacer práctica todos estos conceptos y estas ideas. Tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos la oportunidad de elegir, pero para eso hace falta que entendamos que no hay un otros y un nosotros, somos uno, la madre tierra nos necesita unidos para defenderla, así que
bueno, agradezco el tiempo que me han brindado y seguramente vamos a seguir intercambiando con las personas que están en este conversatorio. Gracias. Muchísimas gracias, Mariela, muchas gracias. Continuamos con la presentación de Pancarita, quien nos va a hablar sobre experiencias colectivas de Fuerza Guarmi, Comunidad Urbana de la Nación Colla. Pancarita es Guarmi de la Nación Colla, oficio cocinera popular de gastronomía andina. Bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de compartir esta conferencia en este espacio y sobre todo aportar a este tema de género e interculturalidad en esto que es la ley Micaela, que es tan importante para justamente, ¿no?, poder empezar como hacer otro tipo de construcciones. Y bueno, ahí como me presentaba Mariana, yo, bueno, soy Pancarita, soy una cocinera popular, me reconozco como una Guarmi de la Nación Colla, habito acá en Córdoba desde muy niña, desde mis 5 años, en Córdoba capital desde hace ya 15 años, y bueno, en el año 2009 iniciamos dentro del espacio de la Universidad Nacional de Córdoba, nos fuimos encontrando entre hermanos y hermanas, justamente de descendientes de pueblos originarios, sobre todo de descendientes collas, en este espacio, ¿no?, en esta vida universitaria que uno lleva cuando decide iniciar una carrera de grado. Y nos fuimos encontrando ahí en ese espacio, nos fuimos conociendo y en un momento decidimos, ¿por qué no visibilizar un poco lo que nosotros sentíamos en ese momento como estudiantes, ¿no? El empezar a reconocernos recién en una ciudad urbana como Córdoba y cursando una carrera, esto, ¿no?, del desarraigo y de que en realidad nosotros veníamos y habíamos nacido tal vez en una provincia del interior, pero no solamente tenía que ver con haber nacido en una provincia del interior como Jujuy, Salta, Tucumán o Córdoba o Santiago, sino que tenía que ver con nuestros orígenes, ¿no?, con los orígenes de nuestras abuelas, nuestros abuelos, y aquí fuimos como haciendo ese reconocimiento dentro de una ciudad urbana como Córdoba de nuestras raíces. De ahí que decidimos conformarnos como una organización, estudiantes indígenas, el Malón Vive, y empezamos como a visibilizar nuestra propia historia, nuestra propia lucha de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, de las luchas que ellos habían tenido por recuperar sus tierras, por su territorio, por recuperar su cosmovisión, como lo decía recién Mariela también. Y fue un reaprender, ¿no? Un reaprender y volver hacia nuestros orígenes. Y nos tocó hacerlo acá, en Córdoba, cursando una carrera de grado, con un montón de contradicciones que se fueron dando en ese transcurrir y en ese compartir. Bueno, iniciamos en el año 2009, hoy podemos decir que llevamos 13 años de construcción y de sostener nuestra cosmovisión, de haberla recuperado y de haberla compartido con toda la comunidad universitaria, porque llevamos 13 años haciendo la celebración de la Pachamama, que para nosotros es la celebración más importante, y lo hacemos ahí en el territorio que decidimos empezar a visibilizarnos, que es la ciudad universitaria. Tenemos una pequeña apacheta y ahí hace 13 años que compartimos este sentir y esta ceremonia. En un momento decidimos tomar la fuerza las mujeres también de la organización, porque al principio, como toda organización, y como no estamos fuera de toda esta construcción colonizadora que ya venimos y patriarcal de hace más de 500 años, también, bueno, ¿no? Fueron más visibles nuestros compañeros y nosotras estábamos ahí como
como pasa en todo, ¿no? En toda organización, en todo movimiento social, en todo partido político, porque esa es la construcción de este sistema patriarcal. Las mujeres vamos como al lado o detrás, pero nunca vamos ahí a la par, ¿no? Todavía nos falta, o estamos en ese proceso, ¿no? De poder valorarnos y poder asumir también nosotras esos roles, de decir no queremos más estar atrás, sino que queremos estar a la par, igual que ellos, porque tenemos los mismos derechos, ¿no? Y eso nos pasa a nosotras, a las mujeres indias también, ¿no? A las mujeres indias, y también nos pasa eso, ¿no? Que estamos en un tiempo que después de 492 años de haber estado colonizadas, cuando se ingresó a este nuevo Pachacuti, estamos hoy en un Pachacuti femenino, es el tiempo de la mujer. Y bueno, y todo esto que se está generando en diferentes espacios, en los movimientos feministas, sean de diferentes organizaciones, de diferentes países, de diferentes pueblos, hoy las voces las queremos tener nosotras, y eso tiene que ver con el tiempo que vivimos, ¿no? Con este tiempo que nos hace, con un tiempo universal, diríamos, ¿no? Cuando hablamos, para poder explicarlo un poquito mejor, nosotras cuando hablamos de la Pachamama, hablamos también de los tiempos, ¿no? No solamente tiene que ver con lo físico de la tierra, sino que tiene que ver con todo lo que es el universo y con todo lo que conlleva estos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, hemos cumplido 500 años de colonización, y a partir de ahí las mujeres hemos levantado la voz, y eso es lo que está surgiendo, ¿no? en este nuevo tiempo. Entonces, nosotras también, como una organización, como una comunidad urbana que nos tuvimos que conformar dentro de la urbanidad, también, bueno, nos pasó y decidimos también tomar la fuerza, ¿no? Como para decir, acá estamos, nosotras también estamos aportando, y queremos seguir haciéndolo, y queremos compartirlo con ustedes, nuestros compañeros, y también nuestros hijos, porque también integramos familias, y desde ahí decidimos, bueno, darnos como el apoyo y empezar a pensarnos más desde nosotras mismas, y bueno, nuestra experiencia es esa, ¿no? Es haber podido conformarnos. Somos una organización mucho más pequeñita todavía que el Malón Vive, somos Fuerza Warmi, somos mujeres indias, la mayoría descendientes del pueblo Nación Coya, y en realidad nuestra militancia no es hacia el exterior, todavía no podemos, somos un grupo muy pequeño, pero sí es hacia nuestro interior, ¿no? Nosotras como mujeres, como Fuerza Warmi, nos apoyamos dentro de lo que es el apoyo más familiar, más personal. Hemos podido lograr que en ese apoyo nuestras compañeras puedan hacer su proceso de identidad, puedan como también terminar sus carreras universitarias, puedan asumir sus roles como madres, pero ya como madres teniendo en cuenta sus orígenes y pudiendo educar a sus hijos desde ahí, ¿no? Desde siempre sus raíces, sabiendo, ¿no? Cuáles son sus raíces, más allá que hoy se encuentren en una ciudad urbana. Hemos podido hacer en esta experiencia de volver a retomar nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad, también tomar conceptos, ¿no? Conceptos como la complementariedad, que recién lo nombraba Mariela, la dualidad. Y esta es como una experiencia que bueno, yo quiero contar, y contarlo acá en este espacio, como también contarlo, bueno, en todos los espacios que nos inviten, porque es una experiencia donde nosotras hemos podido, como esto del género, no ponerle el sexo, ¿no? El género para nosotras tiene que ser el ser vivo, ¿no? Nosotras como humanos, humanes, sin tener que ponerle directamente esto, lo masculino o lo femenino, ¿no? La complementariedad tiene que ver con ese concepto, ¿no? Que, a ver, si uno toma un libro de lo que es la cosmovisión andina,
los pueblos andinos, seguramente dentro de la complementariedad vamos a encontrar este concepto que dice chacha huarmi. Chacha hombre, huarmi mujer, ¿no? En lengua quechua y aymara. Y tal vez también con todo el colonialismo que hemos sufrido como pueblos y naciones indias, nos ingresa ahí el género, que sería definir, ¿no?, qué es un varón y qué es una mujer, o qué es un hombre o qué es una mujer, ¿no?, como poniéndole el género de masculino y femenino, ¿no? Entonces de ahí hacemos se ha hecho como esa separación en un tiempo, ¿no? En ese tiempo que fue un Pachacuti tal vez más masculino, pero hoy ya podemos reconceptualizar esos términos diciendo, bueno, el género no tiene que ver con lo sexual, sino que tiene que ver con el complemento, cómo nos complementamos como hombres y mujeres, ¿no? Cómo nos complementamos, desde dónde estamos eligiendo complementarnos, cuando hoy ya lo sexual ya no es prioridad, ¿no? Sino que es la prioridad lo que nosotros llevamos como personas, nuestras raíces, nuestros sentimientos, nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad. Desde ahí que podemos hacer en nuestra construcción o desconstruirnos en nuestra celebración de la Pachamama y no seguir eso, ¿no? Por 500 años se hacía una ceremonia de la Pachamama donde Chacha Huarmi quería decir hombre-mujer y te encolumnabas o hacías un círculo de hombre-mujer, ¿no? Y ningún otro sexo más lo incluimos, ¿no? Cuando hay una diversidad de género, y entonces nosotras decidimos, ¿no?, desde este grupo de mujeres decir, bueno, no, hay que desconstruir porque no estamos en los tiempos estos, hemos evolucionado, por más que tengamos una descendencia y queramos seguir con nuestras costumbres, con nuestra espiritualidad, también tenemos que hacer la lectura real del presente, ¿no? Y este presente quiere decir para nosotras que el complemento tiene que ver con eso, con nuestra cosmovisión, con nuestras raíces, con nuestros sentimientos, pero no tiene que ver con lo sexual y no tiene que ver con el género, llevándolo a lo masculino y femenino, ¿no? Sino que tiene que ver con esa persona que decide hoy acompañarnos, que incluso puede ser hasta un perro, ¿no? O hasta un gato, hasta una mascota, hasta cualquier persona, hasta cualquier ser vivo de esta tierra, ¿no? Entonces, ese puede ser el complemento. Cuando nosotros trabajamos y llevamos nuestras relaciones sociales y de trabajo, también ¿no? Nos vamos a encontrar que no necesariamente le tenemos que poner este género a esto, ¿no? Sino que le estamos poniendo a la persona, el ser, y ese ser tiene su historia, tiene sus raíces, tiene sus sentimientos, tiene su espiritualidad, y ese ser me está acompañando a mí en mi trabajo, en mi proyecto, ¿no? Y nos estamos complementando desde ahí. Entonces, desde ahí podemos empezar como a generar nuevas relaciones que no tengan que ver justamente con poner eso, ¿no? Todo el tiempo el género o definir lo que es. Y no seguir también priorizando lo heterosexual, ¿no? Porque ya estamos en otros tiempos, está la diversidad sexual y no podemos negarla, sino que la tenemos que comprender y la tenemos que empezar a conocer también, ¿no? En nuestro mundo andino, en nuestras raíces, ha estado muy marcado, muy colonizado este concepto Chacha Huarmi, especificando eso, ¿no? Y se ha hecho como un ocultamiento de las otras diversidades sexuales, ¿no? Las hemos negado, y eso hay que decirlo, porque hoy no las queremos negar más, o por lo menos ya estamos en otro proceso y las queremos que estén con nosotros también, porque son parte nuestra, ¿no? No se puede negar algo, ¿no? No se puede seguir negando este tipo, ¿no? Sino que tenemos que construirnos para poder justamente llegar a este buen vivir que mencionaba también Mariela. Bueno, esa fue nuestra práctica. Nosotros pudimos desconstruir en una ceremonia, en nuestra ceremonia de la Pachamama, eso, y la verdad que las ceremonias fueron como mucho más sentidas, son como mucho más compartidas, y también, ¿no? Reconceptualizar lo que es la dualidad, ¿no? Nosotras
la dualidad tiene que ver eso, no tiene que ver tampoco con el género, sino que eso, la complementariedad y dualidad para nosotros, para el universo, tiene que ser vista más hacia lo que es el ser como ser humano y no sobre tanto contra el género. Bien, y sobre interculturalidad, lo que puedo decir es que, bueno, nosotras como Fuerza Warmi y tal vez yo que pertenezco hoy como cocinera popular también a otras construcciones colectivas que son más de acá de la ciudad. Por ahí lo que nosotros como mujeres lo que pretendemos es que se pueda llegar a hablar de una interculturalidad donde la inclusión y la igualdad no nos termine como integrando, sino como que nos termine reconociendo en las diferencias, ¿no? En las diferencias como mujeres indias, como mujeres que tenemos nuestras propias prácticas, nuestros propios ideales políticos también, ¿no? Nosotras apostamos a una, como decía Mariela, a la libre determinación de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, no estamos esperando que nos hablen de inclusión o de integridad. Nosotras queremos estar también en los debates, ya sea por feminismo, ya sea por interculturalidad, ya sea por territorio, pero con nuestras diferencias, ¿no? Porque tenemos como otras prácticas, ¿no? Dentro de una comunidad, dentro de una nación india, tenemos, utilizo lo indio utilizo lo indio o india por una cuestión de lucha también, ¿no? De nuestros pueblos y naciones indias. Yo me reconozco dentro del pensamiento indianista, entonces, bueno, como ideología política, por eso uso la palabra india, lo explico para que no quede mal, por si alguien no lo entiende, ¿no? Desde ahí es de donde yo me reconozco. Entonces también reconozco todo esto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, Pancarita, si querés cerrar, 1 minuto. Dale, muchas gracias por haberme invitado. Tenemos mucho para contar, pido perdón por extenderme del tiempo, pero muy agradecida y qué bueno que la ley Micaela pueda abrir la voz a las comunidades. Gracias. Muchísimas gracias, Pancarita. Les recordamos a quienes están participando a través del canal de YouTube de la UNC que pueden ir dejando sus preguntas una vez que finalicen las exposiciones. Nuestras invitadas nos vamos a tomar unos minutos para responder. Seguimos ahora con la presentación de Carolina Llorens, quien nos va a hablar sobre la urgencia de una mirada intercultural de género para descolonizar la UNC. Carolina es psicóloga, docente y militante social, trabaja en la clínica con niñas y mujeres en situaciones de violencias y en lo comunitario con comunidades indígenas y campesinas. Coordinadora y docente de la Diplomatura de Salud e Interculturalidad de la UNC, militante del Movimiento Campesino de Córdoba, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, coordinadora del equipo de feminismo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí hoy con ustedes, y agradecida especialmente, bueno, a una compañera que es la artífice de este encuentro entre las 3 mujeres que hoy estamos compartiendo esta conferencia, que es Mayra Ávila, una compañera de la Diplomatura de Salud e Interculturalidad, médica de la Nación Huarpe, con la que estuvimos tejiendo conjuntamente este espacio, y hoy no podía estar presente físicamente en esta conferencia. Bueno, voy a intentar proponer algunas reflexiones, tomando algunos de los aportes muy ricos que tanto Mariela como Pancarita han realizado, para poder pensarnos como parte de la UNC en esta urgencia que tenemos para poder mirar, o sea, para poder tener una perspectiva intercultural, y que esta perspectiva intercultural nos permita tener también otras miradas y otros posicionamientos desde la perspectiva de género, desde la construcción de prácticas
que transformen el sistema patriarcal, colonial en el que vivimos. Una de las primeras reflexiones que necesitamos hacer es pensar juntas, juntos, juntes, cómo el patriarcado nos afecta de manera diferente. El patriarcado lo vivimos de maneras diferentes en los diferentes cuerpos y en los diferentes territorios. No se vive el patriarcado de manera igual desde los cuerpos blancos, urbanos, en la ciudad, los cuerpos que transitan los espacios académicos, profesionales y demás, en su mayoría, a los cuerpos marrones, negros, indígenas, campesinos. Esta reflexión desde los feminismos la han aportado especialmente los feminismos negros, desde el concepto de interseccionalidad. La interseccionalidad es un lente que nos permite mirar cómo estamos atravesados por múltiples opresiones, que no son una sumatoria, no es una pilita de opresiones que vivimos en este sistema, sino que se van entrecruzando y atravesándonos de maneras diferentes, por lo que las heridas del patriarcado que portamos cada una y cada uno de nosotros son distintas. Por eso es necesario y urge desde las construcciones, digamos, para pensar realmente una equidad de género, que podamos ver cómo nos afecta de manera diferente y cómo aún estamos en esta sociedad fuertemente atravesados por una mirada colonial. El racismo está vivo. No es lo mismo en nuestra sociedad, incluso siendo indígena, tener unos restos y unos gestos, digamos, tener un fenotipo indígena o negro. Vivimos el racismo de una manera diferente. Yo soy afrodescendiente, pero no se nota. Entonces vivo el racismo de una manera diferente a una persona afro que sí se nota su afrodescendencia. Y esto lo vivimos de maneras particulares las mujeres y los cuerpos feminizados en nuestra cotidianeidad. Ese racismo y esa discriminación es una opresión que se suma y que nos genera múltiples otras opresiones, particularmente vividas muchas veces en los espacios estatales, en la educación, en la salud, en cómo el Estado aún sigue invisibilizando a los pueblos indígenas y a lo afro, particularmente en nuestro país. Este blanqueamiento que vive nuestro país lo podemos ver en dos maneras en la que aún sigue presente la colonialidad, que es muchas veces, bueno, primero la invisibilización de nuestros pueblos indígenas. Cuando yo hablo de la invisibilización, hablo del poco espacio que tienen como pueblos vivos, como naciones que tienen un aporte que enriquece nuestro país. Muchas veces, cuando son vistos los pueblos indígenas, son vistos muchas veces desde la falta, desde los lugares, cuando hay muertes, de los lugares de despojo, desde los lugares de atraso, como un pueblo que está en una condición de subalternidad, y no como un pueblo que tiene un saber y un aporte a nuestro país que puede ser crucial a la hora de transformar las realidades de opresión que vivimos. Esa invisibilización sigue estando, y también la seguimos viendo en nuestra ONC, por ejemplo, en la falta, por eso hablamos de la urgencia, en la falta, por ejemplo, de una unidad, así como tenemos una unidad de gestión en género, de perspectiva de género, no tenemos espacios donde reflexionemos en cómo estamos atravesados por las opresiones de la colonialidad. Nos haría falta una unidad de gestión en interculturalidad, a que pudiéramos pensar cómo transformamos nuestra universidad para que esos otros mundos y esos otros saberes que están siendo parte de nuestro mundo tengan lugar. No estamos hablando, y ahí nos metemos como más de lleno en otro concepto central, en qué nos planteamos cuando planteamos interculturalidad, y qué cruces podemos tener desde los feminismos. Cuando planteamos interculturalidad, planteamos en poder generar condiciones donde los diferentes saberes entren en un diálogo.
Cuando hablamos de diferentes saberes, hablamos de los saberes tanto académicos, como los saberes de la lucha, que están siendo generados, ni si han sido generados como ahí, bueno, compartían un poquito, pudieron compartir de la gran riqueza cultural, en este caso de dos pueblos, del pueblo Comechingón, el pueblo Nación Comechingón y el pueblo Nación Colla, pero tenemos muchísimos otros pueblos que comparten algunas tradiciones y a la vez cada uno de estos pueblos tienen saberes que necesitan ser recuperados para, digamos, no desde este lugar que bien marcaba Pancarita, no estamos hablando de la inclusión en términos de que los pueblos indígenas se asimilen o entren desde una manera de conocer que es la dominante, que es la que del saber occidental, sino estamos hablando de generar justamente espacios donde estos otros saberes puedan entrar en diálogo, reconociendo las diferencias, reconociendo las diferencias, sosteniendo las diferencias, y reconociendo los aportes que podemos hacer en un momento donde el mundo en el que estamos está atravesando una crisis civilizatoria sin precedentes, donde está en riesgo la vida de nuestro planeta, donde vemos, a pesar de todo la construcción que venimos haciendo desde la perspectiva de género, vemos el avance de los femicidios, vemos el avance de la expoliación de los bienes naturales, el modelo extractivista, esto que, bueno, marcaba muy bien Mariela, digamos, no avanzamos a un buen vivir, estamos viviendo fuertemente momentos donde el mal vivir tiene predominancia. Entonces, justamente es en estos momentos donde como Universidad Nacional de Córdoba necesitamos pensar que hay otros saberes que pueden aportar para poder salir de esta crisis civilizatoria en la que estamos. Y ahí se entrecruzan en las construcciones que se vienen haciendo, particularmente desde los feminismos territoriales, las luchas que tantas mujeres indígenas, mujeres campesinas, vienen teniendo para la preservación de la vida. Consideramos que esta colonización, dominación y apropiación de los bienes culturales de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, pueden ser, digamos, en ese proceso de descolonización, las mujeres tenemos un rol central. Podemos aportar a la recuperación de la fuerza política de las comunidades, pudiendo pensar y construir estrategias de despatriarcalización y descolonización, poniendo potencia en las comunidades y en las organizaciones que defendemos los territorios ante el avance del capitalismo y sus múltiples formas de expropiar la vida. Somos los de feminismos diversos, negros, comunitarios, territoriales, populares, los que estamos luchando contra toda forma de opresión que afecta a nuestros cuerpos, nuestras comunidades y nuestro territorio. Como planteaba Mariela en un momento, hay un sentir desde la tierra, y esa potencia de sentir desde la tierra necesita tener un espacio en los espacios académicos. No podemos seguir dividiendo espacios académicos de los espacios de construcción desde la tierra. Necesitamos que la universidad se llene de tierra, que la universidad se llene de esas fuerzas, de esos otros saberes, de esa otra manera de construcción del conocimiento, para que podamos romper, ¿no?, ese muro del conocimiento occidental que cree que hay solo un mundo, ¿no?, y que se pierde la potencia y la fuerza de muchos otros mundos, de otros saberes, que pueden ser herramientas posibilitadoras de praxis transformativas que realmente logren construir el buen vivir. Podría seguir mucho más, no sé cómo estamos con los tiempos, pero me parece que estamos medianamente en el tiempo que habíamos pensado, y me parece que sería potente pensar algunas otras preguntas y otros cuestionamientos que las y los oyentes puedan hacer. Muchísimas gracias, Carolina.
Vamos a compartir algunas de las preguntas que deja la audiencia, pero antes les recordamos que esta conferencia está siendo transmitida por el canal de YouTube de la universidad y quedará disponible para poder volver a disfrutarla, compartirla y multiplicarla como todos los materiales producidos por la Unidad Central de Políticas de Género. A quienes son docentes, no docentes, funcionarios y funcionarias, les recordamos que deberán registrar su asistencia en la conferencia para de esta manera acreditar la participación en el marco de la formación Ley Micaela en la UNC. En caso que no puedan ver en vivo la conferencia, este formulario seguirá activo para que lo completen una vez que vean el video. Ahora sí, una pregunta para las tres. Les vamos a pedir 2 minutos para responderla, y es básicamente ¿qué le dirían o qué le pedirían hoy a la Universidad Nacional de Córdoba? Empezamos con Mariela. Bien, bueno, creo que Carolina resumió ese pedido de parte de las comunidades indígenas de Córdoba, que la Universidad Nacional de Córdoba se llene de tierra, que la Universidad Nacional de Córdoba llegue a los territorios, camine los territorios. Nosotros lo estamos haciendo, pero siempre nos quedamos cortos. Estamos en un proyecto de extensión universitaria desde el año 2016, con Carolina Álvarez, Lucas Paladino y un montón de compañeros más de la Facultad de Filosofía y Humanidades, pero falta muchísimo más todavía. Necesitamos que la universidad genere un espacio de interculturalidad donde las comunidades sean protagonistas y donde la participación sea unida y vuelta, porque también las comunidades tenemos muchísima juventud que no tiene acceso a estudios de nivel universitario. Así que necesitamos también eso, poder llegar desde nuestro saber, pero también que la universidad nos aporte, porque necesitamos tener médicos, necesitamos tener ingenieros, abogados, necesitamos tener profesionales dentro de las comunidades indígenas que tengan esa formación ancestral y que puedan utilizar esos saberes de la universidad para el bien de las comunidades indígenas. Gracias, gracias por la oportunidad de decir eso. Gracias a vos, Mariela. Pancarita. Bien, qué pregunta, ¿no? Si me la hubieras hecho hace un par de años atrás, tendría como muchas respuestas, porque fue en el momento que estábamos militando como estudiantes indígenas ahí dentro de la universidad, no tuvimos muchas puertas abiertas, ¿no? Entonces, por eso te digo, si me la hubieras hecho hace un par de años, tendría como demasiadas demandas, ¿no? Pero bueno, sí, si nos dan la apertura, creo que hay una gran población estudiantil indígena dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros pudimos aportar un poquito cuando se pudo elaborar desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles la apertura para poder incorporar las preguntas de si pertenecían o no en el ingreso a un pueblo o nación originaria. Ahí como organización estuvimos haciendo como un trabajito. Nosotros pedíamos, ¿no?, que en ese momento se pudiera crear como una secretaría, ¿no?, de estudiantes indígenas, pero bueno, justamente para que la universidad asuma esto, ¿no?, de que tiene una gran población de estudiantes indígenas ahí, y que por ahí no hay esa secretaría, y que por ahí se necesita, ¿no? Se necesita porque un estudiante que viene de una comunidad se encuentra con un montón de contradicciones al momento de elegir una carrera, ¿no? Y esas contradicciones tienen que ver con los sentires, sobre todo, ¿no? Con los sentires de todo el cambio que se hace venir a estudiar a una ciudad urbana como Córdoba, también en sus desniveles, ¿no?, de haberse preparado para eso, y muchos terminan abandonando las carreras, ¿no? Y hay carreras muy específicas que a las comunidades de hoy, en la realidad que viven hoy las comunidades, no sirven, como son
las carreras tal vez un poco más técnicas, ¿no? Como enfermería, como poder ese profesional, esa profesional que se reciba y vuelva a su comunidad va a ser un gran aporte. Y a veces la mayoría termina dejando la universidad porque no puede con toda una carga de contradicciones que se encuentra en la ciudad. Eso fue lo que pedíamos nosotros hace años cuando estudiábamos. Hoy somos una comunidad urbana que nos vinculamos con la universidad todo el tiempo, porque tenemos ahí nuestra pacheta, ¿no? Y siempre tratamos de donde nos dan la apertura, de estar. Así que bueno, espero que esos vínculos sigan creciendo y que lo que pide hoy Mariela y lo que dijo Carolina también se pueda construir, y que los saberes no siempre vienen de la academia, pero que los saberes ancestrales han aportado siempre, siempre, y van a seguir aportando. Y tenemos mucho. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Pancarita, gracias. Gracias por todo. Carolina, bueno, ya dejaste muy claro también el pedido a la universidad, y te hacemos una pregunta que viene desde la audiencia, ¿no? Para cerrar, ¿cómo imaginan transformar las currículas de las carreras de la UNC en esta temática, bajo estas perspectivas? Imagino que la perspectiva intercultural atraviese todas las currículas de la UNC, que así como es obligatorio tener una formación en perspectiva de género, sea obligatorio tener una formación en perspectiva intercultural, y que la currícula pueda ser permeable a reconocer otros saberes, no solamente en el campo de las ciencias sociales, porque los conocimientos de los pueblos indígenas abarcan a todo el amplio abanico del conocimiento. Imagino sobre todo, quisiera dejar una imagen que es parte de lo que una de las mujeres indígenas del pueblo Atacama con la que trabajé me dejó una vez. Estábamos haciendo una evaluación del trabajo que habíamos hecho juntas, y ella hizo una estatua que representaba cómo ella se imaginaba que iba a ser una psicóloga, ¿no? Entonces ella imaginaba que una psicóloga iba a ser alguien que leía y preguntaba. Y después del trabajo que hicimos juntas, representó que éramos unas hermanas que nos abrazábamos y estábamos juntas en la lucha. Creo que la universidad necesita salir del lugar solamente de la pregunta y la investigación, y en esa posición distante que implica pensar que el conocimiento puede ser objetivo y que estamos lejos, y establecer distancias con nuestros pueblos, a poder ser una hermana más que abraza y acompaña en la lucha. Gracias, gracias Carolina. Gracias Mariela, gracias Carolina, gracias Pancarita. Antes de irnos, queremos aprovechar también para agradecer la tarea de la Prosecretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, especialmente a quienes hoy están garantizando esta transmisión, el equipo del Centro de Producción e Investigación Audiovisual. Y también es importante mencionar que esta conferencia cuenta con interpretación de lengua de señas argentina, en el marco de las políticas que asume esta unidad con el fin de promover la accesibilidad en la información. Para ello, hoy nos acompañaron a lo largo de esta actividad Valentina Oyola y Vanessa Brizuela. Saludamos a todas las personas que han hecho posible este encuentro, a todo el equipo de la Unidad Central de Políticas de Género, al personal jerárquico y administrativo, y a todos ustedes y a todas ustedes que nos han acompañado. Nos despedimos hasta el próximo encuentro a realizarse en el mes de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias.